Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, uno tendría que empezar a hablar un poco sobre la convocatoria de la presidenta a la mesa de negociaciones y aquella sospecha que teníamos en algún momento que todo se va a complicar porque las pautas las va a ir poniendo el gobierno y es la oposición la que quiere indicar de qué manera se van a llevar a cabo esta mesa de negociaciones. Por lo tanto, ya hoy la cosa está bastante complicada. La Unión Cívica Radical, la coalición cívico al acuerdo social, dijo que de esa manera no van a hablar porque lo citó a los políticos para hablar de la parte política y a los empresarios, trabajadores y gente del campo para hablar sobre el tema económico y el tema de la rentabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay cuestionamientos por parte de la oposición y todo va a ser muy complicado porque somos muy complicados. Si llama al diálogo porque llama al diálogo, si no llama porque no llama, y si llama y determina de qué manera van a hacer los diálogos, la oposición va a decir que no y va a complicar todo porque así viene actuando la oposición desde hace mucho tiempo y así actúa también el gobierno sin llegar a un entendimiento nunca. Pero ese tema lo traemos a Bransen porque yo en realidad no puedo creer que las cosas que son claras no se quieran clarificar. Los vecinos por un Bransen ecológico presentaron un cuestionamiento sobre el pago de una cuota del terreno o de X cantidad de dinero del terreno, es decir, de un pago del terreno en el que se va a realizar la planta de reciclado de 170 y pico de mil pesos entre lo que quedaba a pagar del terreno y el pago a la escribanía de la provincia de Buenos Aires, la Escribanía General de Gobierno. Esto fue presentado al Consejo Deliberante como pidiendo una explicación de por qué se había pagado esa cuota, si la compra del terreno era previa y se había dicho que se iba a pagar con el dinero recaudado por un juicio llevado a cabo por una cobra de tasas atrasadas a la empresa Covisur y que de ahí salía el dinero para el terreno. Y que la cuota extra que se ponía a las tasas durante el término de 12 meses era para la construcción de la planta. Ahora bien, preguntado esto, hay muchas maneras de responder. Sin embargo, el concejal Daniel Cappelletti indica que no es cierto que la cuota extra que se cobra de las tasas sea solamente para la obra civil. El fondo es para la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero el sentido común, indica Cappelletti, hace claro que previo a construir una planta tenés que tener un terreno. El terreno es parte integrante de lo que es la planta y si bien se habían utilizado recursos de rentas generales y el intendente dijo de qué lugar tomaba ese recurso, es de esa plata que venía de Covisur, era de un cobro de tasas vencidas de Covisur, agrega, aclara, en definitiva son recursos de todos nosotros. No sé qué es lo que quiso decir Daniel Cappelletti, me parece que es no tomar una crítica o una consulta lógica de los vecinos por un Bransen ecológico ante un tema lógico y planteado ante la sociedad. El terreno se compraba con plata de Covisur, y la cuota extra a las tasas durante el término de 12 meses era para la construcción de la planta adentro de ese terreno. Por lo tanto, dice Cappelletti, está bien lo que hace el intendente, pero de todos modos pasó a comisión. A ver, si es lógico, como dice Cappelletti, que el sentido común indica que para construir la planta previamente hay que tener el terreno, y eso justifica que de esa tasa especial se pague parte del terreno, uno tendría que decir que antes de tener este terreno hubo que estar luchando por otro terreno por el que hubo que hacer trámites y también se usaron gastos por el terreno de la Ruta 29, incluso hubo una licitación, por lo tanto todo lo gastado en aquel terreno, como es previo a este terreno y por consecuencia a la planta, está también dentro de estos gastos. Tendría que ir eso incluido también. Hablando del sentido común, uno indica que para todas estas cosas hubo que hacer viajes y gastar dinero. También tendría que estar incluido dentro de esta tasa, lo que sale de la tasa. Para conversar con la gente de Covisur, indica el sentido común,
hay que ir bien vestido, por lo tanto hay que tener un traje. Esto es dinero que se invierte para estar presentable y poder cobrar un dinero para luego comprar el terreno en el que luego se va a construir la planta. Por lo tanto, el traje de los funcionarios también podría ir incluido. Hay mil cosas más que podría indicar el sentido común que están relacionadas a la planta de reciclado de Brandsen. Es obvio, y pido disculpas, sobre todo a Daniel, que esto es una ironía. Lo cierto es que las cosas, cuando son presentadas con buena leche y para consultar cosas que públicamente se conocen fehacientemente, hay que responder con claridad y no hacer política o politiquería. Los vecinos por un Brandsen ecológico preguntaron por qué se había invertido esa plata en el gasto del terreno, porque el intendente ya había indicado públicamente que ese terreno se iba a comprar con plata de Ecovisur. En esta misma página, en este mismo portal, usted puede observar, porque vamos a recordar cuando el intendente dice que esta plata es específica para la construcción de la planta, la construcción. El terreno no se construye, la construcción de la planta. El terreno está por otro lado. Y también vamos a escuchar en este mismo portal, si usted busca la nota, está acá al lado de este video que estoy filmando, vamos a escuchar cuando Ernesto Catoni en Punto Clave también hace mención a que comprado el terreno y no recibiendo Brandsen plata de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación y el apoyo provincial, es necesario hacer un aporte y le da la idea al Ejecutivo de instalar esta tasa para la construcción de la planta. Ahora, no está mal si el intendente necesitó dinero para pagar la cuota del terreno. Lo que quiero decir, en un momento donde todo se hace conflictivo, ¿por qué tiene que haber una discusión al respecto? La cosa está muy clara. Lo que Daniel Cappelletti tiene que hacer ahora en comisión es sentarse con Catoni, llegar a un acuerdo y explicar fehacientemente junto con el Ejecutivo que si esa plata se usó para el pago de una cuota, porque no había en rentas generales o en donde tenía que haber, no alcanzaba para el pago, se usa desde aquí y luego, cuando esta plata no alcance para todo lo que es la construcción de la planta de reciclado, se irá a recursos generales o se buscará de otro lado y con la aprobación del Consejo Deliberante se le dará el fin para recuperar esta plata que se gastó en el terreno. Lo que no queda claro es por qué los políticos siempre tienen que discutir cosas que son indiscutibles. El terreno se compraba con plata de Ecovisur, punto. Esta tasa era para la construcción de lo que se iba a hacer adentro del terreno, arriba del terreno. Todo lo demás es un diálogo inadecuado para un momento inoportuno donde todos los que estamos buscando en realidad en el país es ponernos de una vez de acuerdo y discutir menos aquellas cosas que no tienen ningún sentido. Hasta la próxima.